para que vean la diferencia en la exploración de fondo de ojo entre una retina normal, una papila normal, y alteraciones derivadas de la hipertensión. Perdón, vamos a ampliar la imagen, ¿ok? Y aquí la tenemos, ¿sí? Vean cómo se encuentra la retina. De hecho, aquí por la luz se ve todo el fondo retiniano se ve de color amarillo, pero realmente cuando hacemos la exploración se ve de color blanco sucio, ¿sí? Blanco sucio pero brillante, como si le hubieran dado ustedes una barnizada a una pared blanca sucia y le hubieran barnizado encima. Así se ve, no se ve opaca, ¿sí? Aquí tenemos, esto es la papila. Aquí están las arterias y venas retinianas. Podemos distinguirlas porque en el caso de las venas van a tener la coloración rojo oscuro, tirándole a guinda, y las arterias van a tener, son mucho más estrechas, bueno, no mucho, su proporción es 3:2, 3 tantos de vena por 2 tantos de arteria, pero su color es rojo brillante, rojo vivo. Por ejemplo, aquí tenemos una, y se nota la diferencia en cuanto al color. Aquí de hecho tenemos hasta un cruce arteriovenoso. Habitualmente estos cruces arteriovenosos se dan sobre todo hacia la periferia, ahí es donde los podemos ver con más nitidez, aquí está otro. Y más o menos 2 diámetros de papila hacia la región temporal, encontramos la mácula y en su centro va a estar la fobia centralis, ¿sí? La importancia de esta zona, bueno, si ustedes se fijan, esta zona no va a tener ni arterias ni venas que la crucen. Es una zona limpia de arterias y venas. Y en el centro, les decía, está la fobia centralis, que es el sitio de máxima agudeza visual. Aunque el nervio óptico pasa por aquí, ¿sí? De todas las zonas retinianas, este es el sitio de máxima agudeza visual. Entonces, siempre nos fijamos que esta zona esté libre de lesiones, de hemorragias, exudados. Y aquí podemos ver la papila, que está perfectamente bien delimitada. Es como una yemita de huevo. Veanla. Bien, bien delimitada. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora una. Vean esta. ¿Dónde están los límites de la papila? Se ve difuso, realmente está mezclada con el fondo, con la retina. Cuesta trabajillo, de hecho aquí está, pero cuesta mucho trabajo verla. Vean cómo se encuentra la zona de la mácula. Y de hecho les voy a mostrar un cruce arteriovenoso donde hay patología, ¿sí? Pero en este caso esto es lo más llamativo y habitualmente esta se ve proyectada cuando hay hipertensión endocraniana, esta se ve como abombada hacia nosotros, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver con el aumento de la presión dentro del cráneo que empuja al parénquima y las estructuras, las empuja a través de todos los agujeros óseos, los empuja hacia el exterior. Entonces, aquí vemos, esa es la causa, de hecho, del edema de papila. También les había mencionado que en los casos de hipertensión endocraniana, los trayectos ya no son rectilíneos, vean esto, empiezan a agarrar curvaturas anormales, me regreso al anterior, vean estos trayectos, son bastante rectos, comparados con estos, vean esto. Entonces, estos son parte de los cambios que nosotros debemos encontrar en la exploración de una hipertensión endocraniana. Y aquí vemos un cruce arteriovenoso patológico. En condiciones normales, las arterias pasan sobre las venas. Vean, aquí vemos su color rojo brillante comparado con el rojo oscuro y el mayor diámetro de las venas. Y vean que el sitio por donde cruzan unas y otras se borra, parece que la vena se interrumpe y acá continúa, ¿sí? Porque la presión dentro de la arteria es de tal magnitud que prácticamente la anula, ¿sí? El sitio del cruce se pierde. Tendría que verse con mucha definición, como en este caso, ¿sí?
Por aquí vemos algunas, aquí está un cruce arteriovenoso, y vean que la vena se ve perfecto todo su trayecto, aunque la arteria esté pasando por encima. En los cruces arteriovenosos no es así. Este es un caso, por ejemplo, de hipertensión arterial sistémica, en el cual la presión arterial es muy elevada y prácticamente entierra en la retina a la vena, por eso no podemos ver la totalidad de su trayecto. Okay. En los casos de hipertensión endocraniana vamos a encontrar alteraciones importantes. Entre ellas, cuando nosotros exploramos el tórax, encontramos alteración del patrón ventilatorio. Habitualmente los pacientes van a presentar cuadros de hiperventilación, ventilaciones muy profundas, pero de este tipo, ¿sí? De Cheyne-Stokes. Esto significa que van a tener respiraciones que van de superficiales, más amplias, más amplias, más amplias, más amplias, luego más superficiales, hasta que llegan a periodos de apnea. Y luego otra vez respiraciones que van, digamos, de manera ascendente, ascendente, luego descendente, apnea. ¿Sí? Tengo una imagen de esto, aquí está, vean esto. ¿Sí? Hay hiperpnea, pero va a ir variando, luego va disminuyendo y luego apnea. Más superficial, más profunda, más profunda, más profunda, hasta que se presentan periodos de apnea. Vamos a encontrar también lo que va a predominar es la bradipnea, o sea, son ventilaciones muy profundas, pero disminuidas en su frecuencia. En un minuto vamos a encontrar que tiene 10, 12 ventilaciones de estas características, ¿sí? Y también pudiéramos encontrar dos y o estertores, perdón, debido a edema pulmonar que está condicionado por disfunción hipotalámica. Insisto, todas las estructuras están sometidas a mucha presión y esto va a hacer que las funciones se alteren, ¿sí? Las funciones corticales, las funciones vulvares, el paciente va a tener náusea y vómito, la edema de papila, e inclusive pudiera haber disfunción hipotalámica derivada de este aumento de la presión y ello condicione edema pulmonar en nuestro paciente. No necesariamente se pudiera presentar, pero hay que buscarlo, ¿sí? Va a haber trastornos de la sensibilidad, ¿sí? Va a haber alteraciones también ya a nivel central, no medular, no periférico, sino a nivel central, con respuestas anómalas al tacto, al dolor e inclusive problemas de motilidad, reflejos van a estar alterados cuando hagamos nosotros la exploración del resto del cuerpo. Para esta patología, además de hacer una muy buena valoración clínica, insisto, y para apoyarse en los estudios paraclínicos para determinar la magnitud del daño o la localización del daño, pudiese ser un problema de cisticercosis múltiple, un tumor que esté creciendo allí, una hemorragia cerebral que esté aumentando la presión dentro del cráneo. Entonces, nos podemos apoyar en algunos estudios paraclínicos. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nos van a dar una localización muy, muy precisa del sitio de daño. Podemos recurrir a los potenciales evocados o al electroencefalograma. En el caso de los potenciales evocados, es a través de estímulos nerviosos que se dan en la periferia y se revisa el potencial eléctrico tanto a nivel periférico como a nivel central para ver si hay alguna diferencia. Aquí está, ¿sí? Las pruebas se pueden hacer con estimulación visual, auditiva o táctil generalizada y vemos todos los cambios que hay eléctricos en cuanto viaja el estímulo de la periferia hacia el centro. Ajá. Y también pueden dar una idea muy, muy precisa del sitio de daño y el problema en la transmisión eléctrica de todo el sistema nervioso en el sitio del estímulo. Síndrome epiléptico o epilepsia es un síndrome crónico de entrada que va a cursar con crisis
de variada presentación, que van a ser recurrentes. De hecho, epilepsia se considera la patología y síndrome es cuando se presentan un conjunto de crisis epilépticas, ¿sí?, continuas, y eso es, la literatura nos marca eso como definición. Aunque nosotros manejamos la definición de síndrome diferente, ¿se acuerdan? Que la fisiopatología es la misma, aunque la etiología es variada. Entonces, prácticamente la literatura no nos maneja una diferencia entre epilepsia y síndrome epiléptico, pero la definición más frecuente es esta, ¿sí? Síndrome neurológico crónico que cursa con crisis epilépticas recurrentes y no considerar crisis epiléptica sinónimo de convulsivas, ¿sí? Las crisis epilépticas son variadísimas, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Estas crisis van a ser la manifestación clínica de una descarga anormal procedente de neuronas localizadas, ya sea en la corteza o en el parénquima cerebral, aunque con mucha frecuencia son de tipo cortical. Fisiopatológicamente les decía, van a tener, no importa la etiología, las alteraciones que se den en la fisiología van a ser muy similares y derivadas de prácticamente de los mismos elementos. Pueden ser por alteraciones neuronales, y aquí estamos hablando que son neuronas que genéticamente vienen como predeterminadas a manejar potenciales de acción de umbral bajo, ¿sí? Con estímulos mínimos, las neuronas inmediatamente van a responder. Entonces, puede ser por una falla genética, ¿sí? Hay familias en las cuales se presenta este tipo de alteración, o pudiese ser una causa externa. Lo más frecuente pues, son traumatismos cráneoencefálicos o problemas derivados de compresiones a nivel craneal. Otra de las alteraciones que pudiesen originar estas descargas corticales anormales es que haya una alteración en los neurotransmisores. En el sistema nervioso manejamos neurotransmisores inhibidores y excitadores, ¿sí? Y normalmente están en equilibrio, ¿sí? Pero en algunas ocasiones los inhibidores, el ácido gamma aminobutírico, el GABA, pudiera estar en menor concentración, ¿sí?, por alguna razón metabólica, y bueno, no tener esta función de inhibición del estímulo eléctrico, eficientes en su trabajo, y entonces de mayor índice de excitabilidad neuronal, ¿sí? De hecho, algunos de los tratamientos manejan esto, ¿sí? Potenciar el trabajo del ácido gamma aminobutírico para que se dé este equilibrio entre los dos elementos, el inhibidor y el excitador, y de esta manera no se presenten las crisis. Y una tercera causa, de hecho, esto es algo que se ha estado manejando porque así bien a bien y concretamente que digamos es que esta es la causa específica, pues no. Otro fenómeno que se ha observado como causante de estas crisis epilépticas es este fenómeno de Kindling, ¿sí? En el fenómeno de Kindling se hizo un experimento y se le dieron descargas eléctricas de bajo nivel a ciertos pacientes, pero se les daban de manera continua, ¿sí? Y se notó que quedaban las neuronas sensibilizadas a estos estímulos eléctricos que aunque sea de baja potencia eran continuos, y cuando estas neuronas ya sensibilizadas se sometían a estímulos nuevamente continuos, se presentaban crisis epilépticas, ¿sí? Y se menciona que para personas sensibilizadas o con bajo umbral de transmisión neuronal, ¿sí?, con estímulos mínimos pero repetidos, pudieran presentar crisis epiléptica, ¿sí? Estos son los tres elementos que se manejan como muy probables. Dentro de los factores etiológicos es variadísimo lo que pudiese condicionar
que estas neuronas se empiecen a descargar, que queden con esa sensibilidad baja, un umbral bajo a los estímulos eléctricos y que puedan presentar crisis epilépticas. Ya les había mencionado, dentro de los factores etiológicos se manejan los genéticos. Se ha visto que familias con epilepsia tienden a presentar algunos de los descendientes también esta predisposición a la epilepsia, ¿sí? Otro de los factores ya demostrados son los estructurales. Les decía, los traumatismos craneoencefálicos son muy, muy frecuentes, pero también puede ser por causas infecciosas, parasitarias, como en el caso de los cisticercos, o alteraciones vasculares, ¿sí? Hipertensión arterial sistémica o enfermedad vascular cerebral. Pudiesen ser también factores metabólicos. Se considera que inclusive diabetes mellitus, cuando presenta cuadros de hiperglucemia muy elevados, picos de hiperglucemia, pudiese condicionar que se presenten crisis epilépticas. O pacientes con errores congénitos del metabolismo, como los fenilcetonúricos, ¿sí? Y un grupo muy, muy grande, ¿sí?, en los cuales no se sabe por qué, no existe ninguno de estos antecedentes, y los pacientes de cualquier manera presentan epilepsia. Aquí tenemos la clasificación internacional y vean ustedes todas las variedades que pudieran presentarse. Por eso les decía, si están pensando únicamente en cuestiones de tipo convulsivo o de tipo ausencia, no, pues nos quedamos pero súper cortos, ¿sí? Todo esto, ¿sí?, son variedades de presentación de epilepsia. Pueden ser somáticas, pueden ser autonómicas, pacientes que presentan crisis de diaforesis, pacientes que se presentan con dolor tipo cólico epigástrico, y uno dice, tiene su gastritis, y ahí estamos, duro y dale con, no sé, inhibidores de la bomba de protones y cosas así, cuando realmente lo que tiene es una epilepsia, ¿sí? Inclusive los pacientes que presentan el espasmo del sollozo, no sé si lo han escuchado mencionar, de esos niños que empiezan a llorar y hacen su berrinche y de repente presentan apnea y ¡pum!, pierden la conciencia, ¿sí? Esa es una variedad de epilepsia que afortunadamente desaparece, o en la mayoría de los casos desaparece cuando los niños crecen. Ajá. Pero pues la variedad es muy, muy grande. De hecho, yo les describo algunas de las que se pudieran presentar. A nivel general, se manejan como crisis parciales y crisis complejas, generalizadas. De las crisis parciales pueden ser simples, pueden ser complejas, y de las generalizadas también hay mucha variedad, ¿sí? Entonces, la verdad, así como para estar describiéndoles una por una, es mucha información. Y les decía que estas pueden ser crisis somáticas o crisis autonómicas. Entonces, pueden ir con o sin compromiso del nivel de conciencia. Habitualmente las complejas se les llama así. Las parciales no llevan compromiso del nivel de conciencia. Las complejas sí, aunque sean parciales, ¿sí? De las crisis generalizadas, les decía que pueden ser parciales o generalizadas, tenemos todas estas variedades, ¿sí? Desde la variedad de ausencia, en la que el paciente pierde la conciencia sin perder a veces los movimientos automáticos, ¿sí? Son pacientes que de repente así como que la corteza se desconecta, pero el paciente sigue en lo suyo, ¿eh? Por allí tuvimos, allí en la facultad, el caso de una pediatra, ¿sí? Y las crisis que involucran alteraciones motoras, ¿sí? Pueden ser que pierda totalmente el tono muscular, el paciente queda en calidad de trapo, estas son atónicas. Las que nosotros habitualmente identificamos como epilepsia, las tónico-clónicas, pueden ser tónicas únicamente, así como si tuvieran tétanos, o que presentar cuadros de mioclonías, ¿sí? Algunos movimientos, contracciones musculares dispersas. Ajá. Y todavía hay otras que son sin clasificar. Aquí les describo el cuadro clínico de las más frecuentes. Las parciales simples, por ejemplo, a veces son, por ejemplo, lo que llegan a presentar algunas personas como fasciculaciones.
Su epilepsia en eso consiste, ¿sí? En que de repente se presentan, no por estrés, que se empiezan, dicen, es que me tiembla el ojo, ¿no? Y esos son movimientos de unas cuantas fibras musculares, muy, muy poquitas, que se empiezan a contraer. Y en eso consiste su epilepsia. Afortunadamente, una cosa muy, muy sencilla, son unas cuantas fibritas de un músculo, pueden ser en el ojo, pueden ser en la cara, pueden ser prácticamente en cualquier parte del cuerpo, pero son muy localizadas y siempre va a presentar este tipo de alteración. No brincan de un cuadro a otro a menos que se agreguen factores. ¿Sí? Vean esto. ¿Sí? Y esto es toda su crisis. ¿Sí? Pueden ser, les decía, problemas de tipo autonómico, crisis de diaforesis, como si estuvieran en síndrome climatérico, alteraciones epigástricas, lo más frecuente es dolor, ¿sí? Fenómenos vasomotores, como pudiera ser la presentación de rubor, ¿sí? De repente se ponen así rubicundos, sin que nadie les haya dicho un piropo, y pasa, ¿sí? Y lo dan con la frecuencia con la que se presente su crisis. Eso es variable. Alteraciones del área temporal, esto a algunos de nosotros ya nos ha pasado, bueno, al menos a mí sí en algún momento me sucedió, ¿sí? Fenómenos de lo ya visto o de lo nunca visto. Habitualmente nos ocurre cuando ya tenemos muchísima fatiga, muy ocasionalmente llegamos a presentar estos fenómenos de lo ya visto o de lo nunca visto, ¿sí? Me ocurrió una sola vez en mi vida, que se me presentó este fenómeno de lo nunca visto. Era yo muy niña, tendría que unos 6 7 años, y entré a la cocina y de repente vi la estufa y se me hizo algo rarísimo, ¿sí? Hasta el nombre, estufa. Se me hacía el aparato extraño, el nombre extraño, y estufa. ¿Pero qué es estufa? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y así como llegó, se fue. Y después, pues la estufa de siempre, ¿no? Ya, pasó. Pero no se me ha olvidado. No, o sea, no se me olvida que ya una vez tuve este fenómeno. Una sola vez en la vida, ¿sí? Entonces, no se alarmen si alguna vez tienen déjà vu, ¿sí? Hasta en las películas ya sale de tan común que es que algunas personas lo lleguen a presentar, ¿sí? No tiene nada que ver con lo paranormal ni cosas por el estilo. Bien. A veces hay afectación de la corteza. ¿Se acuerdan esto? La afectividad, el compromiso afectivo. Pueden presentar de repente como si fueran trastornos de ansiedad, pero siempre es la misma, ¿sí? Y no varía, no varía. Habitualmente ansiedad si se acompaña de un componente psicológico, etcétera. En este caso no nada más es de repente como que, ¿sí? Estoy comiendo y de repente me da como una crisis de miedo y se me pasa. Y ya, no hay otro componente, siempre va a ser el mismo, ¿sí? Algunos pacientes que presentan ilusiones y alucinaciones, y sobre todo personas de bajo nivel educativo, pues consideran esto así como que, wow, ¿no? Estoy tocado por Dios. Vean esto, ¿sí? Crisis de diaforesis, crisis de miedo. Ajá. En las, en las parciales complejas pueden presentarse compromiso en estas, las complejas les decía, hay compromiso de la conciencia y pueden presentar hasta automatismos, movimientos de masticación, chupeteo y algunos movimientos repetitivos. Algunas muy raras, complejas, que pueden secundariamente evolucionar a generalizadas. Pero les decía que generalmente aquí ocurre que hay un elemento extra que hace que evolucione. En general no ocurre así, ¿sí? Siempre las manifestaciones van a ser las mismas dependiendo de la variedad de epilepsia que el paciente presente, ¿sí? Por ejemplo, estos pacientes con crisis parciales complejas que pudieran presentar, no sé, hipoxia por alguna razón, a lo mejor se andaban ahogando y demás, pudieran evolucionar y presentarse, evolucionar a generalizadas, pero no es lo común, ¿sí? De las crisis de todas estas que les mencioné, ¿sí? Las generalizadas son las más frecuentes, las que sí comprometen el estado de conciencia, pero que además pudieran ser como la variedad de ausencia o las convulsivas.
De las convulsivas pueden ser cualquiera de estas, ¿sí? Las únicas no convulsivas son las ausencias. Aquí está, vean, de hecho aquí les describo cómo es. Habitualmente el paciente pierde el conocimiento, presenta una fase de contracción generalizada, como si tuviera tétanos, y luego presenta contracción y relajación, ¿sí? Habitualmente en esta fase clónica el paciente pudiera orinarse, defecarse, puede morderse la lengua, y generalmente después de este periodo se presenta esta fase poscrítica con recuperación paulatina de la conciencia, cefalea, mialgias difusas. Esto es pues prácticamente de esperarse, ¿no? Estamos teniendo contracciones generalizadas de toda la musculatura y pues ello provoca una fatiga terrible. El paciente termina con mucho sueño después de esto, ¿sí? Hay una fatiga que parece que corrió el maratón y una cefalea muy, muy intensa por toda esa descarga neuronal generalizada. Algunos pacientes pueden presentar antes de esta fase tónica lo que se denomina el aura, ¿sí? Pues un trastorno generalmente sensitivo en el cual el paciente hay algo que le avisa que ya viene la parte convulsiva. Puede ser la percepción de un olor característico. Si le da el olor a quemado, ya sabe que tiene que buscar un sitio donde refugiarse porque viene la parte convulsiva. Puede ser el aroma rosa, o sonido, por ejemplo, como de chorro de vapor o de locomotora que se le viene encima, qué sé yo. Los estímulos pueden ser variados, puede ser inclusive escalofríos que se le presenten de repente y dice, chin, ahí viene ya la parte convulsiva, ¿sí? Aquí les doy una serie de recomendaciones de qué hacer con este paciente, ¿sí? De verdad, andando ustedes de blanco en la calle, inmediatamente la gente voltea a verlos. Entonces, se espera que ustedes sean capaces de auxiliar a personas con cualquier problema de salud, ¿sí? ¿Cuánto puede durar el periodo convulsivo? Es variable, ¿sí? Generalmente dura minutos. Aguas. Hay algo que se llama estatus epiléptico, que los pacientes no terminan de salir de la parte convulsiva, parece que ya está cediendo y se vuelve a presentar, ¿sí? Y nuevamente así, el cuadro florido de convulsiones como que aminora un poquito y se vuelve a presentar. Eso es un estatus epiléptico. El paciente cae en hipoxia, ¿sí? Y habitualmente esto es una urgencia. Hay que llevarlo de inmediato a emergencia. Los pacientes inclusive pueden morir, ¿sí? Entonces, y generalmente así es como lo detectamos. Las crisis en general, aunque sean frecuentes, son aisladas. Sí, pueden presentar eventos, no sé, 2, 3 veces al día, pero que se presente una crisis consecutiva, otra y otra y otra, eso es un estatus epiléptico, ¿sí? Y eso es una emergencia. Estas crisis, sobre todo las generalizadas, se presentan cuando hay factores facilitadores, ¿sí? A estos pacientes se les recomienda no ingerir alcohol, que descansen, ¿sí? La deprivación de sueño puede facilitar las crisis, no ingerir estimulantes, y en algunas pacientes la menstruación puede ser el factor facilitador de las crisis, ¿sí? Tenemos una variedad, por ejemplo, las no convulsivas, que se presentan sobre todo en edad escolar. Muchas de estas tienden a desaparecer en cuanto hay más maduración neurológica, desaparecen con la edad. Y pues eso es fantástico. Inclusive, de hecho, algunas generalizadas también pueden desaparecer. Se les da tratamiento y después se suspende. Si se les da tratamiento algunos años, se suspende el tratamiento y si en 3 años no presentan ninguna crisis, se consideran curados. También llega a ocurrir, ¿sí? Muchas veces la televisión, como son una serie de estímulos visuales interrumpidos, la televisión no es una imagen continua, ¿sí? Son destellos que se pegan a la pantalla y se extienden, pegan y se extienden una y otra y otra y otra vez. Esto se considera un factor facilitador. Pacientes con epilepsia de tipo convulsivo se les recomienda que no duren mucho tiempo viendo televisión. En los niños, la de los niños, que generalmente si hay pérdida de contacto con el ambiente, pueden presentar parpadeo rítmico, ¿sí?
Y en general, les decía, muchas veces cuando crecen, estas desaparecen. Para nadie es ajeno, las señoras siempre lo mencionan, los niños que convulsionan con fiebre, ¿sí? Habitualmente, insisto, esto se presenta también por falta de madurez neurológica y en la mayoría de los casos, vean, solo el 1.4%, o sea, 1 de cada 100, llegan a presentar epilepsia posterior. La gran mayoría, aunque haya presentado crisis convulsivas febriles en la infancia, en etapas posteriores no pasa nada. El diagnóstico, francamente, es bastante fácil, ¿sí? Excepto en aquellas con manifestaciones autonómicas, que sí cuesta un poquito más de trabajo. En general, no me digan, ¿no? Las que son de tipo convulsivo, pues inmediatamente gritan, ¿no? Que su problema es de tipo epiléptico. Entonces, generalmente el diagnóstico se hace con base en el cuadro clínico. Se puede apoyar con electroencefalograma. Habitualmente se realizan con factores facilitadores de privación del sueño o fotoestimulación, ¿sí? Antes de hacer el electro, les dicen que toda la noche no dejen dormir al niño, ¿sí? Porque eso facilita las crisis y cuando se hace el electro, pues ahí aparece la alteración. Tomografía axial computarizada, cuando nosotros consideramos que pudiera haber un foco epileptógeno por una cicatriz en corteza o una compresión muy localizada en corteza, ¿sí? La resonancia magnética igual, cuando hay casos estructurales, el paciente no tenía epilepsia y pudiera tener cisticercosis, pudiera tener un tumor, etcétera. Estas dos nos ayudan cuando hay problemas estructurales que son los que están provocando la alteración. Se tiene que hacer diagnóstico diferencial, digo, tampoco es tan pan comido un diagnóstico, les decía. Ajá. Entonces, a veces con hipotimias, con síncopes, con crisis isquémicas transitorias, pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica, por ejemplo, cuando hay cuadros de hipoglucemia severos, si presentan vértigo paroxístico, porque hay crisis también se les llama oculógiras, ¿sí? Entonces, hay muchas variedades. Y pues esto ya sería más en el terreno de la psiquiatría, cuando se presentan cuadros de histeria comercial, que el paciente se le maneja más o menos 5 años con fármacos, y si en esos 5 años no se presentan ya crisis, se le suspenden. Y después de 3 años, después de la suspensión del fármaco, si el paciente sigue sin presentar crisis, se considera curado.